Recording in progress. Buenas noches, bienvenidos a su última clase del curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, hoy 15 de noviembre 2023. Vamos a finalizar este curso el día de hoy con la explicación de un nuevo procedimiento en trámite de la jurisdicción voluntaria, como es el trámite del divorcio y la separación por mutuo consentimiento. Esto nos obliga a retroceder y vamos a dar la palabra a Obed Estrada. Obed Estrada, lo invitamos a que regrese a su curso de Derecho Civil 1 y cuando ya se encuentre Obed preparado, bueno, no creo que Obed esté listo. Veo a Alexander Osorio más preparado. Alexander. Buenas noches, estimado doctor. Bienvenido. Lo voy a Gracias. invitar a que regrese a Civil 1, se transporte en el tiempo y nos establezca las diferencias. Se puede auxiliar en su Código Civil, las diferencias entre separación y divorcio. Sí, licenciado. Sí, doctor. Tengo entendido de que el divorcio, que el matrimonio se disuelve con el divorcio y la separación se... La separación modifica el Exacto. matrimonio y el divorcio lo disuelve. Entonces tenemos que tener claro que el primer presupuesto es que haya matrimonio para hablar de ya sea de un proceso de separación o un proceso de divorcio. Ya lo Gracias, encontré, doctor, Alexander. disculpe. Gracias. Bueno, vamos a explicar de conformidad con el artículo 154 del Código Civil. Alexander, me hace favor de leer el 154 del Código Civil. A la orden, doctor. Ahí nos vamos a combinar procesal y Código Civil. Lo escuchamos, Alexander. Separación y divorcio. Artículo 154. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse. Numeral 1, por mutuo acuerdo de los cónyuges y segundo numeral, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año, contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Gracias, Alexander. El artículo 154 del Código Civil nos clasifica dos tipos de separaciones y divorcios. La primera categoría denomina el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Qué significa mutuo consentimiento? Un acuerdo recíproco, un acuerdo común de los cónyuges para poderse divorciar. Y este trámite del mutuo consentimiento es en sede de jurisdicción voluntaria. A partir del artículo 426 al artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este es el divorcio por mutuo consentimiento. A diferencia del numeral 2 del artículo 154 del Código Civil, el que leyó Alexander, que ahí se referencia a una solicitud de divorcio unilateral, mientras que en el mutuo consentimiento en esa demanda comparecen ambos, porque los dos están de acuerdo en solicitar el divorcio. Por eso se llama mutuo o recíproco consentimiento. A diferencia del numeral 2, que es unilateral, porque es un divorcio por causa determinada. Se torna en un divorcio controvertido, donde hay lites, donde una parte, que va a ser la actora, un cónyuge, va a invocar una o más causales que el Código Civil establece para solicitar el divorcio. Y más que invocar, los va a aprobar la causal. Y el otro cónyuge se puede oponer
ejerciendo las excepciones, contestación de la demanda, todos los medios de defensa que estime pertinentes. Esto nos lleva a subrayar que el trámite no va a ser en sede de jurisdicción voluntaria. El procedimiento, el trámite para el divorcio por causa determinada, el contencioso, donde hay controversia, es el juicio ordinario. Juicio ordinario. Artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. Realizadas estas diferencias y estas precisiones, ya empezamos a estudiar el 426 del Código Procesal Civil y Mercantil. Andrea Sofía. Bueno, Carla Hernández, la veo muy atenta. Carla Hernández me ayuda con la lectura del 426 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 426. Mutuo consentimiento. El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal, siempre que hubiere transcurrido más de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Número 1. Certificaciones de la partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieren fallecido. 2. Las capitulaciones matrimoniales si se hubiesen celebrado. 3. Relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Gracias, Carla. Voy a explicar el 426. ¿Quiénes van a comparecer en ese escrito, en esa demanda? Tienen que comparecer ambos cónyuges. ¿Por qué? Porque es por mutuo consentimiento. Eso significa que hay un consentimiento de los dos. Requisitos, aparte del 61, cumplir con el 106, 107. En cuanto a la competencia, tenemos que señalar el domicilio conyugal. Y a propósito del tema, voy a hacer un paréntesis, si no se me puede escapar, que el día de hoy la Corte Suprema emitió un acuerdo y necesito que anoten porque modificó la cuantía. Lo que estudiamos en el momento de la clase, en su momento oportuno, fue una cuantía que explicamos, que era la que estaba vigente en este momento. Pero hoy que se emitió el acuerdo, ya puede venir en el examen la pregunta de la cuantía. El examen final es un 75% primero y segundo parcial, y del segundo parcial a la fecha, 25%, pero en el examen puede venir la cuantía. Y la respuesta no es válida decir, como usted lo explicó así, esa es la respuesta. No, las leyes son dinámicas y ese acuerdo se emitió hoy. Ahora, si yo no les hubiera compartido el acuerdo, magnífico, pero precisamente la Corte Suprema, antes de que se nombrara la nueva Corte Suprema el día de hoy, emitió el acuerdo. Precisamente lo emitió porque me dijo la Corte, como usted da su última clase, le va a quedar perfecto para poderlo compartir con sus alumnos. Entonces el acuerdo es 52-2023. Se refiere, es de la Corte Suprema de Justicia, se refiere a la competencia en familia. Y lo que estamos hablando hoy es jurisdicción voluntaria en materia de familia. La ínfima cuantía es de 18,000 quetzales para los juzgados de paz de toda la República, competencia en familia. Lo repito, acuerdo 52-2023, la ínfima cuantía 18,000 para juzgados de paz de toda la República con competencia en familia. Menor cuantía, 36,000 para juzgados de paz de cabeceras departamentales. Superior a la ínfima y menor cuantía para los juzgados de familia de primera instancia.
Entonces, concretemos, es para asuntos de primera instancia. En materia de familia, juzgados de paz en función de los montos, pero el acuerdo ustedes pueden entrar a Google y poderlo obtener, pero esos son los aspectos más relevantes que tienen que funcionar. Entonces, para ponerle más sal y pimienta a la finalización del curso, pues un nuevo acuerdo que tiene que ver con nuestro curso. No creo que todos tengan conocimiento de ese acuerdo. Regresando al 426, aparte de los requisitos de esa demanda donde van a comparecer los cónyuges, hay otro presupuesto. Que haya transcurrido más, no un año, no, más. No es lo mismo un año que más. De un año contado a partir de qué? Desde la fecha en que se celebró el matrimonio. A esta solicitud, ¿qué tenemos que acompañar? Numeral 1 tiene 3 supuestos diferentes. La certificación de la partida de matrimonio, la certificación de partida de nacimiento de los hijos procreados para ambos y las partidas de función de los hijos que hubieran fallecido. Oscar Aroche, ¿qué diferencia hay en esos 3 supuestos del numeral 1 del 426? Son 3 documentos diferentes. Oscar Aroche. Bueno, ¿alguien quiere ayudar a Oscar? Voluntarios que participen. Estimado licenciado, muy buenas noches. La Gloria, certificación bienvenida. de la partida de matrimonio es el día que se establece cuando uno se contrajo el matrimonio. Ese A es un partir, documento. sí, lo vamos a ver despacio, Gloria. ¿Usted es casada o es soltera, Gloria? Casada, estimado licenciado. Entonces ahorita nos va a servir ese ejemplo. Nos va a servir el ejemplo porque los que estamos bajo ese régimen de limitación de libertad, entonces vamos a ir en orden. Cuando celebramos el matrimonio, yo lo autoricé como notario, se facciona un acta y posteriormente se remiten los avisos al RENAP, Al de RENAP. tal suerte que surte efectos a partir de la inscripción registral. Entonces Exacto. Gloria quedó inscrita y su estado civil se modificó, Exacto. pero lleva conviviendo con su cónyuge 5 años y de mutuo acuerdo deciden solicitar por mutuo consentimiento. Uno de esos documentos esenciales que exige el 107 es la certificación de partida de matrimonio. ¿Cómo voy a pedir yo la separación o el divorcio si no acredito primero que estoy casado? Exacto. Sería absurdo. Si no estoy casado, no hablemos de separación ni divorcio. Entonces, esa certificación se refiere a la partida de matrimonio, pero por eso es de que Gloria lo está explicando separadamente para que no lo confundamos. Segundo, otra certificación, ¿de qué, Gloria? Son las actas de nacimiento de los hijos nacidos Correcto. en el matrimonio, Certificación. ¿Quién emite esa certificación, Gloria? en el RENAP. Correcto. Ahí va el segundo ejemplo que está hablando Gloria, que no es lo mismo. Sigamos, por favor, con el tercero. Y el tercer documento sería las actas de defunción si hubieran hijos que ya hubieran fallecido. Siempre tenemos que acompañar el numeral, el inciso 2 de las partidas de nacimiento de hijos o bien la defunción, Gloria. Siempre se debe acompañar. Si así fuera, es necesario Exactamente. documentar. Usted, como dijo, subrayemos la palabra que si así fuere. ¿De qué es lo que nos está explicando Gloria? Depende si hubo hijos. Puede ser que en el matrimonio no hayan hijos. Entonces, ahí Exacto. no tenemos que acompañar. Y primero Dios, no haya fallecido ningún hijo. Y si no falleció ningún hijo, tampoco es un requisito sine qua non. Como usted dijo, si así fuera necesario. Sí, En sí. otras palabras, si hubo un hijo fallecido o existieran hijos. Así que gracias por su diferenciación y participación, Gloria. A la orden. Segundo, las capitulaciones matrimoniales si se hubieran celebrado, por supuesto, porque las capitulaciones matrimoniales son las organizaciones económicas que los cónyuges celebran al momento de contraer matrimonio. Y hay que hacer un tercer elemento en ese escrito, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Estoy explicando el 426. ¿Por qué la relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio? En esa exposición de hechos tiene que haber un razonamiento y una explicación hasta cronológica.
Volvamos al ejemplo de Gloria. Asumamos que Gloria celebró, al contraer matrimonio, el régimen de comunidad de gananciales. Y esta relación de bienes separados, ¿por qué es importante? Porque en el comunidad de gananciales se conservan los bienes adquiridos antes del matrimonio. Y los bienes adquiridos en la vigencia del matrimonio, si hubiera este divorcio por mutuo consentimiento, en la sentencia se van a liquidar por la mitad. Pero insisto, no todo el patrimonio del cónyuge, no. Los celebrados adquiridos durante el matrimonio. Lo anterior se llaman bienes propios de cada cónyuge. Esos no se toca. Si hablamos de comunidad gananciales, distinto de la separación absoluta, distinto de la comunidad absoluta. Entonces, en la demanda, tiene que hacerse una relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio para que el juez pueda establecer cómo va a proceder esa liquidación conyugal, patrimonio conyugal. El artículo 427 hace referencia a que el juez en el trámite de estas diligencias voluntarias puede otorgar las medidas provisionales, como por ejemplo, una fijación provisional de una pensión alimenticia. Por la importancia y relevancia de la pensión alimenticia, no está esperando hasta que termine la diligencia de sentencia. Ya otorgó provisionalmente una pensión que va a depender en función de la proporcionalidad, quiere decir la capacidad económica o los ingresos del alimentante y las necesidades del alimentista en función de la prueba que se aporte. El 428 establece presupuestos muy importantes de la Junta Conciliatoria. La Junta Conciliatoria atiende a la propia naturaleza del matrimonio. El juez va a convocar a las partes a una junta conciliatoria fijando el día y la hora. ¿Para qué? Para que puedan discutir, reflexionar a efecto de repensar la decisión que quieren tomar. El juez los aviene a que entren en una conciliación atendiendo la importancia de la familia y el matrimonio dentro de nuestra sociedad. De tal manera que el juez propone esas fórmulas de conciliación. ¿Qué sucede si las partes se avienen? Si las partes se avienen, ya no continúan las diligencias. El juez va a declarar el sobreseimiento definitivo. Ya no tiene razón de ser. Ahora, si las partes no llegan a una conciliación, no se aviene, va a continuar en jurisdicción voluntaria este mutuo consentimiento, este divorcio. Y vuelvo a repetirles lo que vimos al principio. Si hubiera controversia, hubiera causa determinada, no se tramita en diligencias voluntarias, se va a tramitar en un juicio ordinario de conformidad con el 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. El convenio del 429. Al 429 debemos de llevar una secuencia. El convenio ya es propiamente en el acto procesal, pero nosotros debemos tomar en consideración que dentro de los requisitos de esa demanda, de ese escrito inicial, aparte del 61, 106, 107, cumplimos con el 426, los documentos, adicionalmente al elemento fáctico que, repito, haber transcurrido más de un año a partir de celebrar el matrimonio. Y aquí hay otro requisito. En ese escrito, tenemos que presentar y redactar con mucho cuidado y precisión un proyecto de convenio. ¿Qué significa esto? Que al margen del artículo 429 de convenio, escriban una flechita y le van a anotar el artículo 163 del Código Civil. Repito, al margen del 429 del Código Procesal Civil Mercantil, una flechita y anotan que va estrechamente vinculado al artículo 163 del Código Civil que establece mutuo acuerdo. Por la importancia de ese tema, Alma Lemus, Brenda Martínez, Buenas noches, Brenda, licenciado. Alma Lemus, por favor, lectura, conectemos la cámara.
164 del Código Civil, perdón, 163 del Código Civil. Ok, 163. Ya lo anotó al margen del 429. Sí, ahí lo acabo de anotar. Si no lo anota Sí, ahorita se le va a olvidar. cierto. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Segundo, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Este artículo va estrechamente relacionado con el 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el 429 establece que como asumamos no hubo una conciliación, se le presenta al juez el proyecto de convenio sobre los puntos que están establecidos en el 429, numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4, que coinciden con lo que leyó Alma. En ese sentido, es importante también entrar a una aprobación de ese convenio. Leamos, por favor, Alma, el 430 del Código Procesal Civil Mercantil. Artículo 430 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aprobación del convenio. El juez aprobará el convenio si estuviere arreglado a la ley y las garantías propuestas fueren suficientes, disponiendo, en tal caso, que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si fuere procedente. Gracias por participar, Alma. Otra recomendación al margen del 430, anotemos artículo 164 del Código Civil. El 164 del Código Civil establece la obligación del juez que bajo su responsabilidad debe calificar la garantía y esa garantía debe ser suficiente. Puede ser una garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a alimentos. Y la aprobación se encuentra en 430. Lo más importante aquí es que ese proyecto debe constituirse las garantías. Ya agotado todo este procedimiento, que le recomiendo que hagan su mapa conceptual sobre este trámite que estamos hablando, cada uno con sus etapas, la sentencia cumplió los requisitos anteriores e inscrita las garantías, ya sea hipotecarias, prendarias o fiduciarias, que es la garantía para la pensión alimenticia, el juez va a dictar sentencia dentro de los 8 días. No 8 días, dentro de 8 días, las que va a resolver esta sentencia todos los puntos del convenio, es decir, esos proyectos que leyó Alma, esos puntos específicos, que es el proyecto de convenio, deben ser resueltos en sentencia. Es decir, en esa parte dispositiva de la sentencia es fundamental el proyecto de convenio. Y esa sentencia puede ser impugnada, es objeto de una apelación. Algo importante es que después de 6 meses de conformidad con el artículo 431, después de haber causado firmeza ejecutoria, cosa juzgada la sentencia, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, porque estamos hablando de una sentencia de separación. Y ahí la importancia de diferenciar separación y divorcio. Y aquí se corre una audiencia específica. Pero en términos jurídicos, el 432 puede darse una reconciliación. Pero aquí vamos a hablar de la reconciliación desde la perspectiva jurídica, porque estoy seguro que ahorita todas y todos mentalmente se están trasladando a su fuero interno
y pensando, reconstruyendo el pasado, unos más lejanos, unos más cercanos, de la reconciliación que habrán podido vivir. Y cada uno con sus matices diferentes. Pero esa reconciliación a la hora del examen no me la van a definir desde el plano sentimental o el plano del amor, no, esa es la razón de ser, pero aquí vamos a ver la parte procesal. Pero bien, Carla me puede decir, es que no podría haber procesal si la sustancia es el corazón y los sentimientos, tienes razón, pero aquí vamos a darle forma procedimental a esa reconciliación, que es tan polémica, que es tan subjetiva, que es tan discutible, que no se puede medir, etcétera. Pero si al final los cónyuges no tienen claras sus ideas, plantearon la demanda y llegan a una etapa de reconciliación, la ley da respuesta. Porque la inteligencia artificial no ha llegado al amor. Y asumimos que si no ha llegado al amor, el amor tampoco responde a algoritmos. El día que esto responda a algoritmos y a ecuaciones diferenciadas y ecuaciones de esa naturaleza, pues será un mundo donde va a reinar los robots y el ser humano relegado como un sujeto sin sentimientos. Sería lamentable, pero la ciencia está evolucionando de esa manera. ¿Cuántos trabajos no están haciendo hoy por inteligencia artificial? Los robots. Y eso van desplazando el trabajo de los seres humanos. Regresando a la reconciliación, en cualquier estado del proceso de la separación o el divorcio, y aún después de la sentencia de separación, es importante aquí diferenciar que sea separación, por supuesto. No vamos a decir después de la sentencia de divorcio. Si hay divorcio, ya se extinguió el matrimonio, ya se disolvió, y una figura que está disuelta, no la podemos reconstruir. No podemos hablar ya divorciados. La conciliación. No, por favor. Eso todavía hubo una etapa con sentencia de separación, pero ahí sí vendría un momento de decir, miren, ordenen sus ideas, ordenen la vida, ¿qué quieren, pues? Pero el tribunal no va a ser un órgano jurisdiccional donde haya espacio para proyección de sentimientos confusos, indefinidos, contradictorios. Entonces, separación de acuerdo, pero ya divorcio, no sé, como en la práctica, a mí me sucedió muchas veces con el mutuo consentimiento, que llegamos a la etapa final, la sentencia, no hubo conciliación, pero ya cuando tocaba firmar y llegar a la inscripción de la certificación en RENAC, increíblemente, sin razón alguna, los cónyuges, que en ese momento ya no son cónyuges, se molestaban con nosotros los que abogados que auxiliamos. Pensando, no sé, no puedo atreverme a pensar, pero los abogados no tienen ninguna responsabilidad sobre el divorcio. El abogado fue requerido profesionalmente, les explicó, les preguntó, les sugirió un periodo de meditación y posteriormente firmaron. Pero la etapa final que no haya funcionado no es imputable al profesional del derecho. Sin embargo, en esas situaciones a alguien hay que atribuirle la situación, ¿verdad? Y después lo más anecdótico era que ya no lo saludaban a uno, ¿verdad? Pero en fin, esos son parte de los quehaceres y hay que tenerlos claros, ¿verdad? Lejos de pensar que sus problemas de alcoba los tenían que elucidar ellos, y así lo hicieron al órgano jurisdiccional. Pero el abogado nunca le dijo, les dio la forma legal y todavía hay una etapa de conciliación. Pero esto es más frecuente de lo que ustedes creen. Lo importante es que dice, si en el examen les pregunto yo, ¿cómo se hace la reconciliación? No van a responder en el plano real, sentimental, cómo se hace la reconciliación. Y me anoten, no, estamos hablando en términos jurídicos. Y a la larga, esa forma que ustedes piensan sí es requisito básico para que sea la procedimental, pero yo no me refiero a la reconciliación per se, me refiero a que la reconciliación ya se dio físicamente, acuerdos, perdones, lo que ustedes quieran,
pero se va a hacer comparecer a las partes ante el juez con un memorial autenticado de firmas o por escritura pública, para que después no venga un cónyuge y diga, ah, no es mi firma a esas alturas, ¿verdad? Muy poca seriedad en lo que se está iniciando. El 433 establece que esa sentencia de separación o de divorcio, su certificación tiene que inscribirse en el RENAP y en ciertos casos en el registro de la propiedad. Mónica, ¿por qué en ciertos casos esta sentencia en su certificación? Porque la sentencia original se queda en el expediente. Hoy el modelo de divorcios es muy rápido porque es un modelo por audiencias de forma virtual a través de audiencias previamente establecidas con un sistema de mucha economía procesal y celeridad. Hoy en el juzgado hay un juzgado especial, eso no existía antes, exclusiva, 2 juzgados de familia donde hay oralidad y tecnología, uno exclusivamente para alimentos, por la importancia del alimento, y otro para divorcios. Así que alguien que quiera obtener su libertad y hay como un acuerdo y cumplir requisitos, increíble en un proceso de 15 días. Antes esto era 3, 4 años, ¿verdad? Hoy es. Y la cantidad de sentencias se ha incrementado de forma sensible, porque anteriormente los juzgados de familia conocían todos los asuntos de familia, pero se hizo un estudio y se estableció que las pensiones alimenticias era tan alta la carga que ameritó crear un juzgado aquí en la ciudad capital con un modelo por audiencias oralizado solo en materia de pensión alimenticia y un tribunal por divorcio de mutuo consentimiento. Y ahí la importancia de poder separar esas dos categorías. ¿Alguna pregunta sobre la separación y el divorcio? No tocamos absolutamente nada, la causa determinada, porque ese es en juicio ordinario. Hay una serie de causales que hay que probar, invocar, y hay diversas reformas. Hay temas que son imposibles casi probar, decir, mire, la infidelidad, por ejemplo, eso es muy, muy difícil, salvo que esté embarazada, pero fotos de que están visitando celebrando un contrato de hospedaje temporal, eso no es prueba, aunque entren y salgan, ¿verdad? No, puede decir, mire, fuimos a ver televisión, ¿verdad? Fuimos a almorzar. O sea, aunque tome la foto, entrar y salir de estos lugares donde hay un hospedaje a corto plazo, no es prueba. Preguntas, ahora espacio del mutuo consentimiento, nada más, que es el que nos interesa por las diligencias voluntarias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estimado licenciado, me quedo con la duda de por qué se tiene que presentar en el de la propiedad. Ah, gracias, Gloria. Sí, Mónica le hice la pregunta y no me respondió, ni siquiera quiso participar. Gloria, tiene No razón, me Gloria. preguntó nada, doctor, no me preguntó. Alto. Voy a preguntar, Gloria, puede ser que haya tenido un lapsus mental. Gloria, no le pregunté a Mónica por qué se tenía que inscribir en el registro de la propiedad. Así es, estimado, pero como continúa con la explicación Sí, muy bien. de que Exacto, las citas gracias. no son prueba, y entonces ahí se quedó. Exactamente, gracias. Mónica, como estamos en procesal civil 2, todo es principio de prueba. Y ahí está escuchando usted a Gloria, que es una declaración testimonial idónea y pertinente. Sí, se la pregunta, pero sigue hablando. Bueno, Ah, entonces ahorita se la va a contestar Mónica. Gloria, ¿por qué esta sentencia y en qué casos se tiene que inscribir la certificación en el registro de la propiedad? doctor, cuando se dan estos casos es cuando los cónyuges han adquirido bienes inmuebles. Entonces ellos tienen que, han salido a nombre del patrimonio conyugal, entonces esos tienen que estar registrados y la sentencia también por si el juicio continúa a divorcio. Entonces ellos tienen que ser de conformidad con el régimen que hayan adoptado. Para eso estuvo la discusión en la sentencia. Entonces, Gloria, ¿por qué? Porque la sentencia está ordenando, Gloria, la liquidación del patrimonio conyugal. Y si hay bienes que liquidar, se van a inscribir en registro de la propiedad.
¿Cómo se van a liquidar? Depende del régimen económico que se adoptó. Es diferente la comunidad absoluta, separación absoluta y comunidad gananciales. El régimen subsidiario es el de comunidad gananciales. ¿Por qué se llama subsidiario, Mónica? Porque no lo establecen cuando se da la hora de Si no se establece, ese es el subsidiario. Ujú. Ahora, si ustedes no me lo están preguntando, pero se los voy a externar. Si me preguntan cuál es el mejor régimen y el más justo y ecuánime, les voy a decir cuál es. No les va a parecer a la mayoría. Es separación absoluta. No les va a parecer porque voy a dar mis argumentos. Porque cuando está en ese momento de matrimonio, lo que circula son elefantes rosados, pajaritos embarazados, corazoncitos y todo, viva el amor. Entonces, la comunidad de gananciales, ni siquiera el notario se los explicó previamente y se adopta, ¿verdad? Porque en un mundo idealizado, piensan que eso va a perdurar toda la vida, entonces nunca creen que va a haber un conflicto. Y además, ese es el método más justo por lo siguiente. Primero, cada uno va a adquirir sus bienes conforme su esfuerzo personal de trabajo, inversiones, negocios. Se premia a quien trabaja con más ahínco y con mejores resultados. Dicho de otra forma, Mónica, si tiene comunidad gananciales, te va a tener ahí a su pareja acostado todo el día, viendo Netflix, etcétera, sin un desarrollo, y usted le va a corresponder hacer el mantenimiento del hogar. Pero si esa es su decisión y si es feliz, se respeta también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es justo? Cada quien va a tener lo que se merezca. Número 2, y me voy a adelantar a los argumentos que alguien diga si es egoísta. Les voy a explicar por qué no es egoísta. Número 2, antes de que suceda el tema de un divorcio por causa determinada que no estudiamos, esta separación absoluta, esa su puerta a la libertad la deja abierta. Ahora, si a uno no le gusta o cree que nunca va a tener esa puerta, pues la cierro con 3 candados y me meto a la comunidad absoluta o al régimen absoluto. Porque en esa causa determinada, mientras este de mutuo consentimiento dura 15 días, en el otro puede durar 5 o 10 años. Cuando responde a aquellas pasiones bajas que dice, si no es conmigo, con la otra tampoco, te voy a hacer la vida imposible. Si no es conmigo, no. Y si hay que discutir patria potestad más comunidad González, esa puerta a la libertad está con 3 candados, pues, pero hay personas que les gusta vivir en ese mundo de conflictos, no siendo felices y amenazando que si no es con ellas, pues partiendo que el matrimonio es un acto de libertad, es una institución social donde comparecen libremente. Y cuando por X circunstancias de la vida ya no funciona, a nadie se le puede someter a la fuerza. Mi abuelita que decía, ni los frijoles son buenos a la fuerza. ¿Cómo va a tener a alguien a la fuerza una pareja donde uno de los elementos es la comunicación, es la libertad y un sentimiento genuino que no se compra ni se puede vender, ni se puede enajenar? Entonces, depende cada uno qué es lo que tenga concepto de su vida. Si se prefiere tener ahí al vago acostado y si quiere con la otra, pues le va a ser bien imposible con el proceso, pues entonces está destinado a no ser feliz y no superar un proyecto de vida diferente. Por lo tanto, ese régimen, se presenta, usted, la puerta está abierta. Si algún día puede pasar, claro que no estoy pensando en eso de celebrar matrimonio, pero si llega un conflicto serio, ahí está. En la causa determinada son 2 los grandes conflictos que el proceso se retrasa: la discusión de la patria potestad y la liquidación conyugal. Esos son los 2 problemas torales, pero si yo quiero dejar la puerta abierta, pienso en los 2 temas, ¿no? Y en una causa determinada voy a trabajar una patria potestad compartida, que hoy los psicólogos es lo que establecen que es el mejor desarrollo para la niña o adolescente.
Y entendiendo que lo que debe prevalecer es el interés superior del niño. Interés superior del niño. Y los niños no son un trofeo, es decir, quién va a ganarlo cuando se le va a desgastar y revictimizar en un proceso de 10, 15 años peleando con el conflicto. Y puede generarse otro proceso que se llama, en términos de psicología, la alienación parental. Eso es un fenómeno que le hace un daño al niño irreparable. ¿Sí saben qué es la alienación parental? Voy a poner un ejemplo, Oscar, ejemplos. Oscar, Sinceramente no, licenciado. bueno, Oscar está casado y tiene 2 niños y por X circunstancia de la vida se enamoró de una chica 15 años más joven que su esposa, ¿va? Punto. Entonces ya está seguro de las circunstancias, no sé si es por interés económico, auténtico, eso sí, no lo vamos a poner en el marco de la hipótesis. Lo que sucede es que el juez establece ciertos derechos de visita a Oscar controlados tales y tales días. Pero cuando pasa el periodo de la patria potestad, cuidado y custodia del lado de la madre, se dedica tiempo completo a la alienación parental. Ejemplo, le dicen a los niños, tu papá es un desgraciado, tu papá por andar con la otra no tiene dinero para comprarte ropa, tu papá se fue con ella por esto, tu papá no los quiere, tu papá es, miren, una degradación total. Entonces el niño está sufriendo una alienación parental y la madre no le está haciendo el daño a Oscar, el daño se lo está haciendo a los niños. Puede darse del otro lado también, puede darse el lado de Oscar. Entonces la alienación parental es uno de los problemas. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a esto? Porque los dos problemas en causa determinada es patria potestad y liquidación del patrimonio conyugal. Y al final es el más justo. Y si viene Mónica y me dice, ¿y qué sucede si queremos adquirir un bien juntos con fruto en su trabajo y hay separación absoluta? Fácil, no se conoce el derecho. ¿Para qué existe el régimen de copropiedad? Pues, si es tanta la necesidad de querer tener un bien conjunto, bueno, adquieran la copropiedad, pero la copropiedad de ese bien no deja de tener la separación absoluta y toda la liquidación conyugal va a ser una puerta abierta al divorcio. Cuando se tiene que el matrimonio es un acto de libertad, voluntario, consensual, pero cuando se quiere tener a alguien a la fuerza, en contra de su voluntad, pues se tengan todos los obstáculos posibles, ¿va? Para tenerlo a la fuerza. O comprar un par de buenas cadenas, ¿va? Y tenerlo ahí amarrado. O amarrada. Así es la reflexión de la vida. Esa es mi interpretación de que lo más justo es la separación. Y uno tiene que explicárselo cuando ustedes autoricen un matrimonio a sus clientes. Yo tuve un cliente multimillonario que cada vez que se le casaba una hija, ni siquiera me decía, por favor, notario, ni siquiera les explique el régimen. La condición de mis hijas es régimen, separación absoluta. El millonario decía a sus hijas separación absoluta. ¿Por qué? Y ya ni les preguntaba y me dijo, si alguien no quiere esto, solo me notifica y al otro día las voy a desheredar. Claro, ninguna hija iba en contra de la voluntad de él. Y era lógico el razonamiento. No quería que un parásito se acercara con interés a disfrutar el patrimonio de él, ¿va? Y él quería tener la libertad de donarle sus hijas. Y sus criterios eran muy interesantes porque donaba y heredaba en función del desempeño académico y quién tenía más maestrías estudiado. Y era desigual en el trato. Nada menos que a la primera, que era una ingeniera, la puso a administrar como 8 o 9 niveles del edificio Europlaza. Imaginen ustedes el valor económico de una oficina, ahora 8 o 9 y así otros edificios. Y no era la más grande. Como era muy enamorado, tenía 6, no le puedo llamar matrimonios, porque no pueden haber coexistir 6 matrimonios, tenía 6, no sé cómo llamar, hijos con todo, ¿eh? Y un fenómeno nunca visto, lejos de entrar en controversia, las 6 damas, ¿saben qué hacían? No sé cómo llamar, no es ni siquiera unión de hecho, las reunía para épocas importantes, Navidad, todo, entonces yo le decía, mire, ¿y qué conflicto se le arma? ¿Cómo va a pensar el licenciado? Todas tratan
de coexistir y comportarse de la mejor forma y estar mejor. ¿Y por qué? Porque mire la edad que yo tengo, él acaba de morir. Entonces no les interesa entrar con controversias. Además, toda sabía, me dijo, la situación, que nada estaba escondido. Entonces, parecía un árabe, ¿no? Así era, pero con conocimiento jurídico muy propio. Bueno, ya reflexionamos 2 minutos Doctor, de la vida. Dígame. buenas noches. Perdone, yo tengo una duda. En Sí. esos casos que la gente tiene mucho dinero, hacen esas que firman un convenio, ¿verdad? Antes del matrimonio. Sí, más en Y, las películas, pero en Guatemala ajá, sí yo he existen visto muchas eso. figuras, sí, en Guatemala existen muchas figuras para protegerlo. Y otra de las figuras que no es objeto civil y de mercantil es constitución fideicomisos también. Hasta se constituyen fideicomisos no solo para administración bancaria, para los hijos que estudian en la universidad, y con el fideicomiso no es que se les está dando todo el dinero, hay un administrador y va dosificando el dinero en función de las notas que van aprobando, especialmente en una universidad extranjera. Entonces hay muchas formas. Otra de las formas es constitución de sociedades mercantiles, pero eso se requiere una percepción y un conocimiento jurídico cuando, en especial, ustedes en la labor asesora como abogados y como notarios previo al matrimonio. Porque antes del matrimonio todo es color de rosa y durante Y el lo otro, matrimonio doctor, creen que no van a haber conflictos. y lo último, doctor, disculpe. Por ejemplo, una pareja se va a separar, pero no se divorcian, pero son condueños de una propiedad. ¿Ellos pueden seguirlo en un juicio ejecutivo o es necesario que se divorcien? No lo pueden liquidar el patrimonio antes, porque como usted lo dice, es copropiedad. Entonces lo que pueden solicitar es un proceso de división de la cosa común. Ah, ok. Y es un Era mi... régimen de copropiedad que o menos aconsejo también, porque en los regímenes de copropiedad son difíciles. Hablamos de una parte alícuota, ¿verdad? Y la división de la cosa común no es fácil. Y no es de que si es una casa que a uno le toque el cuarto 1, 2 y 3, es una parte alícuota ideal. Indivisible. Sí, Ok. que tienen un porcentaje sobre áreas comunes. Es indivisible y es complicado el tema. Así que Gracias. esto reflexiona porque es puro patrimonio y ¿dónde se discute? En el ámbito procesal. Me despido, fue un gusto trabajar con ustedes, fue un privilegio y les deseo todo tipo de éxitos, no solo en el examen, que les va a ir bien en su vida profesional, en desempeño de una fase privada que es próxima a que iniciaren el próximo año. No dejar un periodo largo entre cerrar penso es peligrosísimo cerrar penso y dejar ahí que el otro mes, que el otro año, cuando sienten, pasan 10 años sin aprobar. Ahí están las estadísticas que reflejan lo que estoy diciendo, entonces no hay que incurrir en esos vicios. Si bien es cierto, no hay una presión de un curso, pero ustedes tienen sus proyectos bien trazados y el tiempo es trascendental. Aprendí mucho de ustedes, fue una experiencia gratificante y les deseo lo mejor de la vida. Y si en un futuro podemos compartir en cualquier espacio académico, pues siempre voy a estar a sus órdenes y contribuir con un pequeño granito en su formación. Felicidades y que Dios bendiga cada acto de sus vidas. Hasta luego. Muchísimas Excelente, gracias. doctor. Muchas No, gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Que tengan feliz noche. Éxitos y cuídense. Nos vemos en el examen. Bye, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, cuídense.